Vamos a ver qué tema tenemos hoy aquí en el cofrecito. Este cofrecito lo tenía Laura, es de ella, de hecho, desde los 80s. Y vamos a ver qué mensaje tenemos por aquí. Dice, Jacobo te ama, no es cierto. Esas son las cartas de amor que tenemos en otro lado. El tema de hoy, la frase de hoy de Laura es, la fe en Dios me sostendrá. Vamos a ver si es bueno que declaremos o no la palabra. Y la enseñanza de hoy es la enseñanza de la fe. Y yo quiero decirte, hermano, que sí podemos declarar, pero ten mucho cuidado qué vamos a declarar. Declarar la palabra de Dios. Por eso en el discipulado les enseñamos a aprender la palabra de Dios, memorizar la palabra, leerla, estudiarla. Como explicó Yuri hace rato, el Espíritu Santo nunca va a ir en contra de su palabra. Nunca va a enseñar algo contrario a la palabra. Y por eso tú y yo tenemos que saber la palabra para enseñar la palabra a otros y para declarar precisamente la palabra. Muchos de los salmos de David son declaraciones de fe. Muchos. Por ejemplo, Salmo 23 declara, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Él estará conmigo. Todos son declaraciones de fe en el Salmo 23. Salmo 91 son declaraciones de fe. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diría yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando yo dije no declares, no declares fantasías. Cosas que no sabes que van a pasar o no. Cosas que a lo mejor son egoísmos o son caprichos tuyos. Pero si tú declaras la palabra de Dios y confiesas la Escritura como Dios nos manda, vas a tener la victoria en tu vida. Y de eso vamos a aprender hoy. Por ejemplo, vayamos a Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Fíjate qué hermosa es la Escritura de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Romanos, iglesia y en casa, Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículos 8 al 10. Fíjate lo que dice. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es el principio de la fe, hablar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, hablar palabra de Dios, hablar la Escritura, hablar las promesas. Aquí en la Escritura hay más de 2000 promesas de Dios para nuestras vidas. Abran las puertas porque pensé que iba a estar frío hoy el día y no. Di conmigo, en mi boca y en mi corazón debe reinar la palabra de Dios. Ahora el problema es que muchos cristianos somos flojos y no nos gusta leer las Escrituras. Necesitamos, si queremos ser hombres y mujeres de fe, comer la palabra de Dios. George Mueller leyó más de 200 veces la palabra de Dios y gran tiempo de su vida de rodillas. ¿Cómo no iba a ser un hombre de fe? ¿Cómo no iba a saber lo que Dios quería para su vida y hablar la palabra de fe? Iglesia, ¿estamos listos a entrar al tema? Vamos a orar. Precioso Salvador, te damos gracias porque hoy vamos a abrir las Escrituras y vamos a aprender los principios de la fe de Dios. Úngenos mediante tu Espíritu Santo y permite que podamos hablar solo lo que tú quieras que hablemos. Y edifiquemos a la iglesia mediante la Escritura. Permite que podamos ser hombres y mujeres de fe, que caminemos en fe y que nos movamos dentro de los márgenes de la fe de Dios, el cual llama las cosas que no son como si fuesen. Te doy gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de la importancia de la fe en la vida cristiana. Una vida de fe, una vida de fe. 4 veces en la Escritura se repite la frase, el justo por la fe
vivirá. 4 veces. En Habacuc capítulo 2, 4, en Romanos 1, 17, en Gálatas 3, 11 y en Hebreos 10, 38. Esto nos habla de que la fe es el sustento mismo. Deja ver esto. La fe es el sustento mismo en la vida cristiana. Cuando el Señor sanaba a alguien o hacía alguna obra en su vida, le decía, tu fe te ha salvado. Por tu fe has sido sanada. Conforme a tu fe se ha hecho. Conforme a la fe que tengamos, van a suceder o no cosas en nuestras vidas. Depende mucho nuestro nivel de fe. Yo quiero decirte que hay diferentes niveles de fe. Hay gente que no tiene fe, ¿sabías eso? Hay gente que no tiene fe para nada. Dice la palabra en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La gente sin fe no agrada a Dios y hay gente sin fe. Número 2, hay gente, hombres de poca fe. Jesús le dijo muchas veces a los discípulos, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay gente con muy poquita fe. Y luego hay hombres que tienen fe. Y luego hay hombres y mujeres de gran fe, como la del Cornelio. ¿Se acuerdan del centurión? Que le dijo a Jesús, solo di tu palabra. Solo di tu palabra y mi siervo se sanará. Solo envía tu palabra y mi siervo se sanará. Y dijo Jesús, yo no he visto en Israel una fe como la de este hombre. Ese hombre tenía mucha fe, una gran fe. ¿Qué tipo de persona quiere ser? ¿Hombre sin fe? ¿Hombre de poca fe? ¿Una mujer de fe? ¿O un hombre y mujer de una gran fe que mueve montañas? La fe es importantísima en la vida cristiana. Por la fe somos salvos. Efesios 2:8. Por la fe estamos firmes. 2 Corintios 1:24. Nuestros corazones son purificados por la fe. Hechos 15:9. Si voy muy rápido, pesquen lo que puedan y repasen el video más tarde. Por favor, porque hay muchas citas aquí. Recibimos la herencia de Dios por medio de la fe. Hechos 26:18. Somos justificados pues por la fe, teniendo paz para con Dios. Romanos 5:1. Tenemos entrada a la gracia de Dios por la fe. Romanos 5:2. Estamos en pie por la fe. Di conmigo, si estoy de pie, es por mi fe en Dios. Como dijo Laura, la fe en Dios me sostendrá. La fe en Dios me sostendrá. Laura y yo repetíamos un versículo antes de dormir todas las noches. Bueno, a veces nos pasaba, pero prácticamente, no sé desde cuándo, repetíamos esta frase, este texto bíblico. En Dios haremos proezas, decía yo. Y Laura completaba el texto. Y Él hollará a nuestros enemigos. A veces ella empezaba y decía, en Dios haremos proezas. Y yo contestaba, y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Saben cuál es la cita? Salmo 60:12, es la cita. Veo que a la iglesia le cuesta muchísimo memorizar las citas. Pero tenemos que luchar contra eso. Pon a trabajar tu mente, por favor. Cuando tú te conviertes en un cristiano, Dios no te dice, deja el cerebro en la puerta. Olvídate de pensar. No, debemos pensar, ser entendidos. Memoricen las citas. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo 60:12. Somos hijos de Dios por la fe. Gálatas 3:26. Tenemos acceso con confianza a Dios. Efesios 3:12. Cristo habita y reina en nuestros corazones por medio de la fe. Efesios 3:17. Heredamos las promesas de Dios por la fe. Hebreos 6:12. Voy rápido porque tenemos muchas citas. No se preocupen por anotarlas. Métanse al curso de discipulado y ahí van a tener una clase completita acerca de la fe. ¿Sí? Así que no se preocupen. O repasen su discipulado, los que ya vieron esto. Necesitamos ser hombres y mujeres de fe. Ahora quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es un himno acerca de la fe. Ustedes que están allá en casa, busquen en su Biblia, en la versión que tengan. Si tienen alguna versión católica, también es lo mismo, la Biblia es la misma. Puedes ir a la Escritura y leer conmigo Hebreos capítulo 11.
Hebreos 11, 1 y 2 empieza hablando acerca de la fe. Es una definición de la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, si tú esperas a ver las cosas, ya no es fe. Como Santo Tomás que decía, hasta no ver, no creer. Si no veo, no creo. Eso no es fe. Ya que son realizadas las cosas, ya no es fe. Pero la fe, dice la palabra de Dios, es la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. Fe en primer lugar es certeza. El diccionario define esta palabra como firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor de errar. Certidumbre. La fe es certeza. Tu mente está arraigada a lo que Dios dijo. Dios dijo en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Y yo me aferro a esa promesa. Dios dijo en su palabra, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios bueno? Dios es bueno siempre, todo el tiempo. Llueva, truene o relampaguee, Dios sigue siendo un Dios bueno. Tenga yo pruebas, tenga yo pérdidas, tenga yo tristeza, tenga yo dolor, mi Dios sigue siendo un Dios bueno. Algunos piensan que porque pasan aflicciones o dolor, o pierden algo, o tiembla y se nos cae la casa, Dios está enojado o Dios ya es un Dios malo. Yo quiero decirte que aunque pasen todas esas cosas, nuestro Dios sigue siendo un Dios bueno. Así lo dice la palabra. Dios sigue siendo bueno y tú tienes que creer eso. Y no pienses que el diablo, no permites que el diablo te meta en tu mente que Dios es malo, que Dios no te quiere, que Dios te odia, ni nada por el estilo. Dios sigue siendo un Dios bueno, un Dios bondadoso. La fe es el título de propiedad, como la factura. El título de propiedad de Dios. La fe da por hecho las cosas que esperamos en el futuro. En el idioma griego certeza significa título de propiedad. Aquí está nuestra escritura. Aquí está nuestra escritura. Por ejemplo, supongamos que Joel compró una sala en Fábricas de Francia y le dice a Lucía, Lucía, ya tenemos sala. Lucía, ya tenemos la sala. Pero dice Lucía, ¿y dónde? Porque no veo nada. Aquí está. Ya está pagado. ¿Y sabes qué? Nosotros en la cruz de Cristo pagó literalmente con su sangre preciosa todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Ya nos han sido dadas por su divino poder. Ya fue pagado en la cruz de Cristo por su sangre preciosa todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La fe de Dios es convicción en segundo lugar. Convicción. El diccionario nos dice que lo contrario de esta palabra es duda. O crees en Dios o dudas. Convicción es ausencia de duda. Nunca permitas que la duda entre en tu corazón. Créele a Dios. Ten certeza de lo que Dios ha dicho y ten convicción de lo que Dios ha dicho. La convicción entonces es ausencia de duda. Quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así. Pero pida con fe, no dudando nada. Tú tienes que creerle a Dios y no dejar huecos para la duda. No dejes que la duda se meta en tu corazón. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hoy decimos, sí Señor, tengo una convicción de que Dios va a hacer algo. Mañana digo, no, yo creo que no. Yo creo que no, fíjate.
No, el tercer día yo creo que sí. El cuarto día, no, yo creo que no. El quinto día, yo creo que sí. Me levanté con ánimo y digo, yo creo que sí. Eso es dejarse llevar por tu estado de ánimo. Mujeres, tengan mucho cuidado con eso. Digo mujeres porque las mujeres pasan por periodos muy cambiantes en su estado de ánimo. El hombre es un poquito más fijo en su forma, ¿sí? Porque el hombre casi no pasa por cambios hormonales como la mujer, pero la mujer sí pasa por eso, sube y baja. Sí, sí lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y se amanece de mal humor, un estado de ánimo así hasta el suelo. No, yo creo que no se va a hacer, no se va a hacer. Y se place declarando que no va a ser. Entonces ese subir y bajar hace, como dice Santiago, que no sucedan las cosas que hemos orado a Dios por años. Dice en el versículo 8, Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día ora, 3 días deja de orar. El cuarto día ora, un mes deja de orar. ¿Tú crees que esa inconstancia en tu vida espiritual va a traer algo de beneficio en tu vida, en tu crecimiento? ¿Y en tu fe? Claro que no. La fe tiene que ser constante, un ejercicio diario de la fe, un ejercicio diario. Empezamos con poca fe. Empezamos nuestra vida cristiana siendo hombres de poca fe. Pero cuanto más ejercitemos nuestra fe, vamos creciendo, hasta llegar a ser gente de gran fe. Amén. Ahora volvamos nuevamente a Hebreos. Vamos a ver en Hebreos el cántico de la fe. Vamos a continuar con Hebreos. Leímos el 1 y 2, ¿verdad? Dice la palabra de Dios aquí en Hebreos, en el cántico de la fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. 11:3, por favor. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Subraya esa frase importantísima en la palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Qué poderosa es la palabra de Dios. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, suceda esto, y sucedió. O sea, qué poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Que en su palabra radica su poder creativo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vemos ahorita que es real, que es físico, vino de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que no se ve es más real de lo que se ve. No lo podemos creer, quizá nuestra mente no logra entender esto. No logra entender esto porque estamos muy acostumbrados a tocar las cosas, a ver. Hasta no ver, no creer. Pero la fe es diferente. Por fe andamos, no por vista, no por lo que vemos. Dice la palabra de Dios que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Abel murió hace muchísimos años. Pero aunque murió hace muchísimos años, su testimonio sigue haciendo una obra completa en nuestras vidas, una obra que cambia nuestras vidas al dar. Por ejemplo, cuando tú y yo vemos el sacrificio de Abel, que fue excelente para Dios, decimos, yo quiero ser como Abel. Yo quiero ser como Abel, darle una ofrenda a Dios excelente, que Dios diga, wow, qué hijo tengo, me agrado de esta ofrenda que trae. Y no quiero ser como Caín, porque Caín fue desechado por Dios por la actitud con que vino con su ofrenda. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hay un hombre en gloria que nunca murió, se llama Enoc. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe
condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, ¿te acuerdas de Abraham? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No salió a ciegas, pero salió casi a ciegas, solo confiando en la promesa de Dios. Solo confiando en la promesa de que Dios iba a cumplir su palabra. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora vamos a Romanos capítulo 4, 17 al 21 y veamos qué tremenda fue la fe de Abraham. Y él es el ejemplo de la fe que tú y yo tenemos que vivir. Romanos capítulo 4, del 17 en adelante, nos habla de este ejemplo de fe. Dice la palabra de Dios, ¿lo tienen? Iglesia, Romanos 4, 17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios mintió al llamarle a Abraham padre de multitudes. O dijo las cosas que no eran como si fueran. Dice la palabra de Dios que así es la fe de Dios, así trabaja la fe de Dios. Tú eres padre de multitudes. Y Abraham se quedó así como calladito, no tenía ni un hijo. Pero le creyó a Dios. Solamente eso tú tienes que hacer. Creerle a Dios, creerle a su promesa. Dice la palabra de Dios que aún no tenía hijo y Dios lo declara padre de multitudes de gentes. ¿Por qué? Eso quiere decir la palabra Abraham, padre de multitudes. A quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Subraya también esa parte. Si queremos vivir la fe de Dios, tenemos que llamar las cosas que no son como si ya fueran. Solamente asegúrate que estás dentro de la voluntad de Dios. Porque una hermana me dijo hace 30 años, Jacobo, tu hermano va a ser mi esposo. Quería a uno de los gemelitos. Le digo, pues que mi hermano tiene su novia. No, yo creo y declaro que él va a ser mi esposo. Le digo, pero es que él ya tiene su novia, ya tiene planes. No, yo estaba aferrada, ciegamente enamorada de mi hermano. Y ella declaraba a Dios, o sea, ella estaba metiéndose en un terreno donde a lo mejor no era la voluntad de Dios. Por eso te digo, asegúrate que sea la voluntad de Dios. Y para asegurarte y conocer la voluntad de Dios, tienes que leer la Biblia y conocerla. Porque hay una línea muy delgada entre la fe de Dios, la voluntad de Dios, y el esoterismo. Los esotéricos también declaran y andan con sus brujerías, ¿sí? Yo declaro que esta semana va a haber tantos clientes, va a haber prosperidad y me va a ir así, me va a ir asado. Ellos también lo dicen así. Por eso yo hace 15 días te dije, ten cuidado con eso, ¿sí? Vamos a equilibrar la enseñanza. Porque Dios quiere que tú y yo declaremos palabra de Dios. Y yo tuve pues conflictos con esa muchacha. Decía yo, ¿cómo le voy a hacer para que esa muchacha ya deje en paz a mi hermano y le pida a Dios un esposo? Pero esa hermana estaba muy aferrada. Estaba enferma de ese sentimiento. Y pues mi hermano terminó casándose con su novia y son felices, tienen una bonita familia, etcétera, ¿no? Y a la otra persona parece que se amargó porque Dios no contestó lo que ella estuvo declarando. Ella se aferró. En los 80s estaba muy de moda esa frase, decláralo y reclámalo. Si tú ya lo declaraste, reclámalo ahora, créele a Dios y sigue diciendo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado si no es la voluntad de Dios, caminar en la voluntad perfecta del Padre Celestial. Dice la palabra de Dios más adelante aquí en Romanos 4:17, ¿cómo era la escritura de Abraham? ¿Cómo era la fe de Abraham? Dice en el 18 que él creyó en esperanza contra esperanza y vamos a ver que él creyó lo que Dios le dijo. Lo que Dios le dijo, eso creyó. Lo vamos a ver más adelante en los versículos que siguen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes.
conforme a lo que se le había dicho. Subraya eso. Si Dios lo dijo, yo lo voy a creer con todo mi corazón. Yo lo voy a creer, lo voy a apropiarme por la fe de esa palabra. Si Dios dijo que creyendo en Cristo yo voy a ser salvo y tener la vida eterna, yo puedo creer en esa promesa de Dios, aunque nunca haya visto a Cristo físicamente. Yo nunca le vi. Nunca le vi cargar su cruz, nunca le vi ir al madero y morir por mí. Todo se recibe por la fe. Si Dios dijo que hay moradas eternas en el cielo, yo voy a creerle a Jesús. Si Dios dijo que yo voy a vivir eternamente con Él, si le recibo como Salvador, yo voy a creer en su promesa. Amén. Cree en lo que Dios ha dicho. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y Dios usó visiones para enseñarle a Abraham la fe. Le dijo a Abraham, ¿no me crees? Dijo Abraham un día a Dios, Padre, va a ser mi heredero, ese Damaseno Eliezer. Mi siervo va a ser mi heredero, porque no me has dado prole, no me has dado un hijo. Voy a hacer mi testamento para dejarle a Eliezer todo lo que tengo. Dice Dios, no. Tú vas a tener un hijo, Sara te dará un hijo. Padre, pero estamos ancianitos, te voy a dar un hijo. Mira, sal de tu tienda, ve las estrellas, contempla el cielo estrellado. Dios le dio esa visión a Abraham. De tal manera que cada vez que veía el cielo estrellado decía, así será mi descendencia. Dios dijo, así será mi descendencia. Aunque no tenía hijos. Dios dijo, así va a ser mi descendencia. Ahora ve al mar, ve a la playa. Lo llevó a la arena de la playa y le dijo, ¿puedes contar los granitos de arena, Abraham? Cuenta los granos de la arena, si los puedes contar, así será tu descendencia. Dios le dio visiones, Dios le dio cosas palpables para que afirmaran su fe. Entonces cada vez que él se acordaba de la promesa de Dios decía, mi descendencia será como las estrellas, mi descendencia será como la arena del mar. No lo veía todavía, pero él seguía aferrado a la promesa de un Dios que no miente. Dice en el versículo 19, punto número 3, no te debilites en la fe, hermano. No te debilites en la fe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de cachichén. Sus amigos le decían el cachichén, siendo de casi 100 años. Nuestra fe se puede debilitar al ver nuestras circunstancias. Al ver que en el banco ya nada más nos quedan 80 pesos. Nuestra fe se puede debilitar al ver que allá bajo el colchón, que había dinerito, ya no hay nada bajo el colchón. Ya se acabaron los billetes. Entonces nuestra fe se puede debilitar, el enemigo puede venir y empezar a aturdirnos, a atormentar nuestra fe. Pero dice Abraham que él no se debilitó en la fe al considerar sus circunstancias. No consideres tus circunstancias, no consideres cómo está el tiempo, cómo está el clima, no consideres que hay COVID, que la curva dice que ya va subiendo, que se está muriendo más gente cada vez. ¿Cuándo hemos visto en la palabra que Dios nos dice considera las circunstancias? Escucha a la torre, ¿qué dice a la torre hoy en la noche, mañana en la noche? ¿Cómo están las noticias? Apaga las noticias. Nosotros tenemos tiempo que ya ni caso le hacemos a las noticias. Necesitamos oír más lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios en su palabra? Cuando vean que se están poniendo las cosas color de hormiga, ¿qué Dios dice en su palabra? He aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto. Entre más feas se ponen las circunstancias en la vida, hay una promesa de Dios que nos sustenta. He aquí vengo pronto. Vengo por ustedes. Prepárate, iglesia. Vengo por ustedes y mi galardón conmigo. Vengo por ustedes y traigo recompensas. Vengo por ustedes y traigo premios para la iglesia. Tengo muchas riquezas para ustedes, iglesia. Así dice Dios. No nos dice cuando se pongan las cosas feas, esperen la gran tribulación. Uy, ya viene la gran tribulación. No nos dice eso. Dice, vengo pronto por ustedes, iglesia. Tú no tienes que esperar la gran tribulación, tienes que esperar que Cristo venga por ti y nos lleve. Amén. Esa es la fe que nos va a sostener en medio de tantos problemas que hay en el mundo. Y no le hagas caso a Gatell y todo lo que dicen y todo eso. Cállale la boca. Mejor ora lo que Dios está diciendo, habla lo que Dios está diciendo. Amén.
Dice la escritura aquí más adelante, en el ejemplo de fe de Abraham, en Romanos 4:19, que no se debilitó en la fe. Tú no te dejes debilitar en la fe. Al contrario, tienes que echarle ganas a la fe, tienes que ejercitarla. Dice la palabra, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No solamente eran ancianitos, la cosa es que Sara era estéril. Y toda su vida se sabía eso, que ella no podía tener hijos. Si ellos hubieran sido gente que se hubiera fijado en las circunstancias, tiempo antes ya hubieran perdido la fe. Pero ellos esperaban un milagro de Dios. Dice la palabra de Dios en el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Nunca dudes. Dile que está a tu lado, nunca dudes. Díselo de perfil. Díselo de perfil por cualquier cosa. Dile tú, nunca dudes. Nunca dudes, nunca dudes, nunca dudes. No abras la puerta a la duda. Tú tienes que ser, si quieres ser un hombre de fe, tú tienes que mantenerte en la fe, en la fe, en la fe, en la fe. Y no abrir huecos a la duda. Es que dicen que esto, dicen que el otro, dicen que el enemigo es como un león rugiente que anda devorando a la gente. ¿Y qué tal si nos devora? ¿Y qué tal si nos lleva la que nos trajo? Hermano, no declares esas cosas. Habla palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta. Mi Dios pues está con nosotros como poderoso gigante. Y no tienes que decir, yo declaro que Dios está conmigo como poderoso gigante. Si quieres, dilo, pero no es necesario. En la Biblia dice nada más David, Salmo 27, vemos el ejemplo de David, como decía David. Salmo 27. ¿No se lo saben? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Fíjate que las declaraciones del rey David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos que tropiezan, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Dios. Ese es un hombre de fe. Está hablando la palabra de Dios. Declara esas promesas de Dios. Declara la palabra del Señor. ¿Sí me entiendes? Declara la palabra. Vamos a estar confiados este día. Aunque vengan lluvias, tormentas y un ejército contra nosotros, no vamos a temer, iglesia. No vamos a temer. Nosotros estamos confiados en el Señor. Amén. Habla palabra de Dios, habla palabra de Dios, habla sus promesas. Él está con nosotros siempre. Él nos ayudará al clarear la mañana. Continuemos con el ejemplo de Abraham. Dice que no se debilitó en la fe. Él no se debilitó en la fe. Él no abrió puertas a la duda. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Subraya, la promesa de Dios. Aquí tenemos más de 2000 promesas. Aférrate a las promesas, entiende la Escritura, lee la Biblia, estudia las Escrituras. Hay promesas de fe, de salvación, promesas de sanidad, promesas de provisión, promesas de todo tipo de promesas. Dice la palabra de Dios, sino que se fortaleció en fe. No dejes que la fe se debilite, no dejes que la incredulidad o la duda entren, sino, dice ahí, se fortaleció en fe. Fortalece tu fe. ¿Cómo fortalecer la fe, Humberto? ¿Cómo podemos fortalecer la fe? Ejercitándola cada día. De esa manera podemos nosotros fortalecernos en la fe. Y para ejercitarla cada día, Dios nos va a enviar pruebas. Va a permitir que vengan pruebas a nuestras vidas. Y eso ya no nos gusta. ¿Tú crees que la fe, alguien diga, yo quiero tener el cuerpo de quién será? Yo quiero tener el cuerpo de alguien, un atleta famoso. De Phelps. Yo quisiera tener el cuerpo de Phelps. Y te acuestas a tu hamaca, cada que amanece, te echas a tu hamaca a dormir.
Yo quisiera tener el cuerpo de Phelps. Quisiera tener ese cuerpecito. ¿Va a pasar algo si tú estás en tu hamaca todo el día durmiendo, rascándote la panza? ¿Cómo vas a tener el cuerpo de ese muchacho? Intentar tener ese cuerpo. Ejercitándote cada día, sal a trotar, ejercitándote, hacer ejercicio poco a poco. Las pruebas que vienen en nuestras vidas son para ejercitar la fe. Solamente a través de las pruebas que tú y yo vamos a ejercitar la fe. Un niño que todo se le da, que todo se le cumple, que todos los caprichos se les dan y vive aparentemente en paz perfecta y que nadie lo molesta, ¿tú crees que un día va a poder ejercitar la fe y lograr retos grandes en su vida? Jamás. Dice la palabra de Dios que Dios es como el águila que excita su nidada. Y cuando los polluelitos los aguiluchos ya van como que despertando a la vida, les mueve el nido y los saca. ¡Órale! Y ahí van los aguiluchitos ahí tratando de hacer de las suyas. Cuando ve la aguilita que de plano ya no pueden, entonces viene y sus alas las recoge. Y los lleva al nido. Y dice, para que aprendas a volar. Para que aprendas de qué se trata esto. Así Dios hace con nosotros. Vienen las pruebas, de todo tipo de pruebas. Un día le profetizaron a un matrimonio nuevo. Le dijeron, profetizo sobre ustedes que nunca van a tener problemas. ¿Será bueno eso? Nunca van a tener problemas. Hermanos, en el matrimonio vivimos realmente. Cuando pones a Pedro y María a vivir, van a empezar los conflictos. Oye, ¿te gusta el café con azúcar o sin azúcar? No, a mí sin azúcar. ¿Cómo? No, ponle azúcar. No, yo sin azúcar, gracias. Y empiezan los conflictos, las diferencias. El matrimonio es un problema. Es un problema donde ponen a dos y a ver cómo les va, échenle ganas. Dios nos puso a dos líderes a vivir juntos. Laura tenía liderazgo y yo tenía liderazgo. Y Laura venía con todo, ¿eh? Pon a dos líderes juntos a ponerse de acuerdo. Es una bronca, hermanos. El primer año fueron puras broncas. Así es la vida. A mí me gusta esta música, no, a mí me gusta el rock, no, yo le voy a América, no, yo le voy a Cruz Azul, no, esto y el otro. Era un puro pleito casi todos los días. ¿Por qué? Porque estábamos ajustando la vida matrimonial. Es a través de problemas como tu fe va creciendo. Te vas limando, te vas puliendo en el matrimonio, vas creciendo. Pero algo que nos sostuvo en el matrimonio es la fe que teníamos en Cristo. Creíamos en el mismo Dios, íbamos a la misma congregación, vivíamos la misma escritura y Dios poquito a poquito nos fue puliendo. Nos fue puliendo. Laura le fue bajando unas rayitas en algunas áreas de su vida y yo le fui bajando otras rayitas y llegamos a un equilibrio, a un balance. Pero eso que te digan, no van a tener problemas jamás, eso no es de Dios. Sí vamos a tener problemas. Hubo problemas económicos, hubo problemas de salud, hubo problemas de acuerdos, de entendernos en ciertas cosas, pero en todo Dios nos fue ayudando y es lo bonito del matrimonio, que lloramos juntos, que orábamos juntos, que nos peleábamos juntos, que nos agarrábamos el chongo juntos, pero poquito a poquito fue puliéndose el matrimonio para la gloria de Dios. Dígame, ¿quién matrimonio no ha tenido desacuerdos? Una vez un pastor llamó a un matrimonio. Y se sentaron los dos ahí enfrente del pastor. Y el pastor decía, jóvenes, díganme qué conflictos tienen, platiquen. ¿Todo está bien, pastor?, decía el varón. Todo está bien. Y en esta área, ¿cómo está su situación? Todo está bien. Y en esta otra área, y la esposa iba a hablar, y el otro decía, todo está bien, perfecto. Y en esta otra área, porque hay que checar todas las áreas del matrimonio. Todo bien, pastor, gracias. Bueno, pues no habiendo ningún punto que orar, pues vamos a orar que Dios le siga bendiciendo y que siga estando bien su matrimonio. El siguiente domingo, cuando no vino el esposo, la mujer, pues abrió su corazón con los pastores. Pastores, nuestro matrimonio se está desquebrajando, nuestro matrimonio se está derrumbando. Y sinceramente mi esposo no me dejó decir la verdad, ni siquiera me dejó hablar. Para él todo está bien. Pero él no suple las necesidades del hogar, no trabaja, es un flojo, es esto, es el otro. El matrimonio estaba despedazado, a punto de tronar.
Hermano, tenemos que sí tener fe y todo, y amanecer y despertar con una devoción de fe y decir todo va a estar bien, pero aplicarnos en nuestra vida. Dios nos va a permitir pruebas para que la fe se ejercite, para que nuestra fe se ejercite diariamente, diariamente, y crezcamos en la fe. Dice la palabra de Dios que que Abraham se fortaleció en fe. ¿Y cómo fortalecía su fe? Dando gloria a Dios. Mi esposa, Dios le permitió pasar una prueba difícil de fe. Y yo quiero decirte una cosa, hay fe para lograr tantas cosas en la vida, pero hay fe también para soportar grandes retos en la vida. Ponte a pensar cómo ha enfrentado mi esposa día a día su problema de salud. Era para decir, ya, a la goma, ya me voy, un balazo y ya me voy de este mundo, adiós mundo cruel. Pero no, ella glorificaba a Dios. En medio de su situación tan difícil y tan dolorosa, ella necesitó fe. Y creo que necesitó más fe que los que estamos bien. Pero ella vivió su reto de fe a la altura, dando gloria a Dios. Y muchas veces le decía, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Yo no sé si podría decir como ella, gracias Dios en medio de tanto dolor, pero ella decía, gracias Dios. Eso es fe. Dice la palabra en el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Varias veces aquí se habla de la promesa de Dios, de lo que Dios le dijo a Abraham, de que había una promesa que sustentaba todo. ¿Me entienden? Perdón, es que una hermana está durmiendo allá atrás. Hermanos, necesitamos tener fe. Di conmigo, yo debo ser una persona de fe que se apropie de las promesas de Dios y camine a la altura del propósito de Dios. Plenamente convencido. Él estaba convencido de la promesa de Dios que le había hablado el Dios verdadero. No había sido una ilusión, no se había aparecido Aladino ahí con su lámpara maravillosa, no se había aparecido un ángel ahí medio confuso. No, era Dios verdadero el que le había hablado. Y si Dios te dijo, créele a Dios lo que le ha dicho. Dice la palabra de Dios, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él fue salvo solamente por la fe en el Antiguo Testamento, no por obras. Abraham no fue salvo por obras, no había ley. Fue salvo por la fe que él tuvo. Y tú y yo somos salvos por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Regresemos a Hebreos capítulo 11, por favor. Pero antes de Hebreos vamos a Marcos capítulo 11. Anota como punto número siguiente, la fe se debe hablar. Punto número siguiente, la fe se tiene que hablar. No solamente creer con la mente. Muchas veces decimos a la gente, tú eres un hombre de fe, una mujer de fe. Tú tienes fe. Y la gente piensa nada más en su mente. Sí, yo tengo fe porque creo. Pero la fe tenemos que hablarla. La fe tenemos que decirla. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 11, 22 al 24. Marcos 11, 22 al 24. Dice así. ¿Lo tienen conmigo? Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Literalmente en el griego dice, tened la fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? El cual llama las cosas que no son como si fueran. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, la fe se tiene que hablar, se tiene que decir. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Qué tremendo es esto. Que lo que decimos tiene que ser uno con lo que hay acá adentro. ¿Por qué muchas veces no pasan las cosas? Porque nada más estamos diciendo como pericos cosas, pero no ha bajado a nuestro corazón. ¿Sí me entienden? No se ha hecho carne acá adentro. Cuando tú, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra, ¿verdad? Por eso tú y yo tenemos que meter la palabra de Dios, la escritura, que abunde en vosotros la palabra, para cuando hables la palabra de Dios.
Y si no, no digas nada. No digas nada, por favor. Mejor cállate la boca. Si no va a haber palabra de Dios, mejor calladito ves más bonito. Pero si hablas, habla la Escritura. Habla la palabra. Habla promesas de Dios. Habla fe. ¿Sí me explicó? Dice la palabra de Dios, dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón, no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tenemos que hablar fe. Di conmigo, yo debo hablar fe. Todos los días de mi vida. Debo hablar fe. Un día me invitaron a un matrimonio a bendecir un nuevo negocio. Cuando un nuevo negocio empieza, es bueno que llamen al pastor para bendecirlo. O sea, es bíblico, es bueno, ¿verdad? ¿Sí está escuchando a él? ¿Se escucha? Tenemos que bendecir el nuevo negocio y imagínate al pastor llegando y ve la nueva empresa que se está abriendo y diga, pues si es de Dios, va a pegar el negocio. ¿Qué fe le puedo ministrar a ese pobrecitos? Estos jóvenes estaban empezando, ¿no? Su negocio con el más... Estaban emocionados. Siempre que empieza un matrimonio nuevo o que empieza una empresa nueva, pues esa es la ilusión, ¿verdad? De que pegue. ¿Qué tenemos que ministrar? En el nombre de Jesús, este negocio va a ser de mucha bendición. Y oramos que sea de mucha bendición. Y oramos que no sea solamente para bendición de esta familia, sino para la bendición de muchas vidas. Y para la bendición del reino de Dios. Hermano, todo lo que estamos hablando tiene poder. Proverbios 18:21, ¿qué dice? ¿Qué no sabe la Biblia, hermanos? ¿Qué dice Proverbios 18:21? Porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. De los frutos de tu boca que hables, de eso vas a comer, papacito. Pues empezamos esta empresa a ver si pega. Empezamos este matrimonio a ver qué Dios dice, si va a funcionar o no va a funcionar. Tienes que ir con la fe de Dios de que va a funcionar tu matrimonio. ¿O para qué te estás casando con ella, pues? Pues si funciona, qué bueno, pastor. Y si no, nos divorciaremos en el futuro. Ya estás llamando a que va a tronar tu matrimonio. Qué importante es lo que tú y yo hablamos. Y lo que tú y yo hablamos sean las promesas de Dios. Si tú tienes problemas de finanzas en tu vida y no ha fluido las finanzas en tu vida, ¿cuáles promesas deberías declarar de parte de Dios? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cada mañana que te levantes, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Declara las promesas de Deuteronomio capítulo 28. Tu Dios te multiplicará. Multiplicará tu alteza de amasar, multiplicará la lluvia sobre tus graneros, multiplicará todo lo que hagas en la vida. Por un camino saldrás, por un camino saldrás frente a tus enemigos y por 7 caminos tus enemigos huirán de delante de ti. Jehová te abrirá su buen tesoro, el cielo, para derramar toda bendición abundante sobre tu vida. O sea, hay promesas de Dios que tú y yo podemos hablar, pero ¿sabes qué? No las conocemos. Lamentablemente no las conocemos. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Mami, pero es que no hay, pero Dios suplirá. Siempre le digo a Laurita, Dios proveerá. No le tengo que decir, yo declaro que Dios, pero sí estoy declarando que Dios proveerá. Dios proveerá, mija, Dios proveerá, mija, Dios se encargará, mija, Dios proveerá. Sí, papi, pero es que no hay, Dios proveerá de alguna manera. ¿Qué le dijo Abraham a su hijo Isaac? Padre, aquí traemos la leña, aquí traemos el fuego, pero ¿dónde está el corderito, padre? Dios se proveerá de cordero, mi hijo. Y Dios proveyó de cordero y salvó a Isaac. Hermano, tenemos que hablar fe. Dice la palabra de Dios, si un monte se te pone enfrente, una montaña está delante de ti, como se llame, dice la palabra, háblale a la montaña y dile, quítate de aquí. Quítate de aquí, perro lanudo. No tengas que ver nada con mi no es cierto. Quítate de aquí, vete para allá, hazte a un lado.
Tenemos que hablar porque en la palabra hay poder. En nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Por eso ten mucho cuidado cuando a tu hijo le dices, tú eres un bueno para nada, nunca vas a salir adelante. ¿Qué carrera vas a terminar, flojonazo? Ten mucho cuidado. Calladito te vas a ver más bonito. Mejor dobla tus rodillas y ora y di, Señor, permite que este hijo que no quiere estudiar, por favor, Dios, dale gracia para estudiar, dale entendimiento, que aprenda, pero no lo maldigas con tus palabras, mejor ora por él. Y con el tiempo vas a ver que ese hijo puede cambiar. Y empuja a tu hijo a la victoria, no lo empujes a la derrota. ¿Así crees que vas a ganar, flojonazo? ¿Así crees que esto y el otro? Bueno, para nada, hay que tener mucho cuidado, por favor, con nuestras palabras, ¿sí? Porque algunos dicen, ¿y a poco sí funciona eso de decir y de no decir? En la vida cotidiana lo podemos ver. Y lamentablemente pega más lo negativo. Lamentablemente. Nos cuesta mucho ir edificando los ladrillitos de la fe, poquito a poquito. Pero para destruir, con una patada y manotazo se cae todo. O sea, es más fácil destruir. Una palabra maldicha puede clavarle un cuchillazo en el corazón a nuestros hijos. Y para sanar esa herida, ¿cómo cuesta, hermano, de veras? No, mija, perdóname que te dije eso, perdóname, no te lo quise decir, perdóname. Ya la herida, ya está el cuchillo enterrado. Me dijo, no te quiero, vete para allá, tonto. Ese es un cuchillazo. Y por más que después le digas, te quiero mucho, mi hijo, vas a salir adelante, mi hijito. Tú eres importante, sí, ajá, importante soy. Ya el cuchillazo ya va a estar más metido que otra cosa. De veras, o sea, lo negativo pega muy feo. Y lo positivo, poquito a poquito. Vamos edificando una vida de fe. Empezamos sin fe, luego fuimos de poca fe, luego fuimos gente de fe, luego fuimos hombres de mucha fe. Algunos me preguntan, y entonces, si eres un hombre de fe, ¿por qué tu esposa no se salvó? A ver, dinos, ¿por qué tu esposa no se sanó? A ver. Y yo muchas veces me he preguntado eso y muchas veces he titubeado en qué decir. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios tenía su vida de mi esposa en sus manos. Y al final, Dios hizo lo que Él quiso hacer, su voluntad perfecta. ¿Se acuerdan que Laura nos dijo, a mí me dijo, no a mis hijas, me dijo a mí que ella se iba a adelantar, ella sabía, sentía de Dios que ella se iba a adelantar. Y Dios permitió que así fuesen las cosas. O sea, Dios cumplió su voluntad perfecta al final. Y unos días antes le dije a mis cuñados, ya no vamos a pelear con Dios. Ya se la entregué a Dios. No, pero hay que orar. Dios puede hacer un milagro y le puede dar vida. Dios nos dijo que tengamos paz. Respeten esta decisión. Ya mi esposa yo se la había entregado a Dios. Sí, pero hay que orar por un milagro. ¿Que Dios no puede hacer algo? Por ejemplo, está la muerte de T.B. Joshua. ¿Se acuerdan de ese hombre de fe? Que ya murió. Murió a una edad joven todavía para servir a Dios. Pero Dios hace cosas así que no entendemos. Dios es así. No lo podemos entender. Pero hay gente que se nos adelanta antes de tiempo. Hay gente que cumple su propósito en la tierra y tienen un lugar en el cielo. Lo más importante de todo esto es que ella se fue con Dios. Es lo más importante. Así es que, hermanos, descansamos al final de todo en la voluntad perfecta de Dios. Pero mientras no tenemos una claridad, oremos la palabra de Dios, lo que Dios dice. Reclamemos las promesas de fe que Dios nos ha dado en su vida, en su palabra, perdón. Dice la Escritura aquí en Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, es importante eso, no dudar, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y esta instrucción de Jesús de la fe vino a causa de la higuera, ¿se acuerdan? 11:20, Marcos 11:20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera que se había secado desde las raíces. Fue una clase de Jesús para los discípulos de fe. 21.
Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y viene la enseñanza de Jesús, de lo que digamos, lo podemos recibir si tenemos fe y no dudamos en nuestro corazón. Pero siempre el margen va a ser dentro de la voluntad de Dios. Siempre exaltar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, ahora sí, por favor. Hebreos 11. Dice la palabra así. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a algunos capítulos más adelante. Por ejemplo, el 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, su único hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 400 años atrás José dijo: por favor, cuando yo muera, Dios va a venir y los va a visitar. Faltaban 400 largos años para que sucediera eso. Pero José lo vio y dijo: por favor, no me dejen aquí, yo no soy de Egipto. Lleven mis huesos. Y allá andaban cargando los huesos de José 40 años en el desierto. Y 400 años los cuidaron los huesos. ¿Qué tan importantes eran los huesos? Un costal de huesos viejos ahí, pero era por la promesa de que José no quería quedarse en Egipto. Yo soy de allá. Yo no soy de aquí, yo soy de allá. Y ahí van los huesos, hasta que los sepultaron allá en la tierra de Abraham. Hermanos, necesitamos ser gente de fe. Dice la palabra de Dios en el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Hay un decreto del rey, hay un decreto de Satanás, hay un decreto contra ti de que quieres... De que el enemigo quiere acabar tus sueños, acabar tu vida, borrarte del mapa. Pero hay un decreto del Todopoderoso, hay una promesa de Dios. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? A Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A veces la fe no siempre nos va a dar deleites, pachanga, bendición. A veces la fe nos va a traer sufrimiento con el pueblo de Dios, maltrato con el pueblo de Dios. Los afganos que están sufriendo al otro lado del mundo, ¿tendrán fe o no tendrán fe? Tienen más fe que nosotros, que estamos, mira, tranquilos. Que Dios nos permita crecer en la fe para cuando venga, si Dios lo permite, algo de tribulación o persecución, podamos ser gente de fe, gente con carácter firme en nuestras decisiones y convicciones por la palabra. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tu mirada debe estar en el galardón, en la recompensa que Dios tiene para nosotros, en la vida eterna en Cristo. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuántas lecciones de fe podemos tener aquí, hermanos? Yo me sostengo viendo al invisible, no lo veo, pero me sostengo por la fe, estoy viéndolo a Él. Estoy viendo sus promesas, estoy viendo que me espera una corona incorruptible de gloria, me espera el cielo, me espera la bendición de Dios. Eso me sostiene cada día. Yo estoy viendo a Cristo por la fe. Dice la palabra aquí,
28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo lo que se puede hacer con la fe. ¿No te da gusto? Pero con la fe también se puede enfrentar lo negativo. La muerte, el dolor. Dice aquí más adelante, continuemos con el capítulo. Di conmigo, la fe de Dios también me sirve para enfrentar dificultades, enfermedad, persecución, peligro, espada, y nada me podrá separar del amor de Dios. 36, 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Laura fue un angelito especial, una persona especial que vino aquí prestada por Dios para tenerla aquí en la tierra como bendición por un tiempo solamente. Y ellas, creo que mis hijas se acuerdan, que dijo, somos prestados. ¿Sí te acuerdas, Laurita? Que dijo mamá, somos prestados, los padres somos prestados, nuestros hijos son prestados. El único que es eterno, y no se olviden de eso, dijo Laura, el único que es eterno es Dios, y Él sí nunca los va a abandonar. Así que si papá y mamá un día faltan, le dijo a mis hijas, sin saber lo que iba a pasar, así que si papá o mamá faltan algún día, ustedes nunca dejen de amar a Cristo, nunca dejen de honrar a Dios y nunca dejen de servir. Sin saber qué iba a pasar, y un día ya fue quitada mi esposa. Tristemente, lamentablemente, dolorosamente, fue una pérdida irreparable, algo muy duro en nuestras vidas, pero nos seguimos sosteniendo de aquel que es invisible. Nos seguimos tomando de la mano de Dios por la fe y esperando en su promesa. Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Dice que la fe sirve también para esto, para soportar pruebas, angustias, pobres, angustiados, maltratados. Creo que el mundo ya no era digno de tener a una persona tan especial aquí en la tierra. Ya el mundo no era digno para tener a Laura aquí. Dice aquí la promesa, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Laura quizá no recibió lo que ella hubiera querido tener, su sanidad completa. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermano, la gloria en la que está mi esposa, no, hombre, no se puede comparar a nada aquí en la tierra. Ella está dichosa, feliz, contenta, eternamente agradecida por la bendición de tener al Padre Celestial allí. Ella está en su presencia. Y eso nos debe a nosotros motivar para seguir adelante en la promesa de Dios. Amén. Ser gente de fe,
ser gente de fe. Habla la fe de Dios, habla las promesas de Dios para tu vida. Si estás enfermo, reclama las promesas de Dios de Isaías 53. Por tu llaga somos sanados, Señor. No te debilites en la fe y deja los resultados a la voluntad perfecta de Dios. Si te faltan finanzas, Señor, tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor y nada nos faltará. Creo en tu promesa. Si te falta lo que te falte, Dios se encargará de darte la respuesta conforme a sus riquezas en gloria, conforme a su voluntad perfecta. Amén. Pero no dudes, por favor, no dudes, no dudes por nada del mundo acerca de la promesa de Dios. Amén. Oren conmigo, por favor, en casa. Oren conmigo aquí al Señor. Levanten sus manos si gustan al Señor y oren así conmigo. Precioso Dios, mi vida está en tus manos y tengo miles de promesas que por fe las puedo tener en Cristo. Ya el precio fue pagado en la cruz por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Te doy gracias por haberme aceptado como hijo y porque me espera una corona en el cielo y una mansión celestial. Yo quiero permanecer en la fe. Quiero ser un hijo de fe. En el nombre de Jesús, rechazo toda duda, echo fuera el temor y me aferro a las promesas de Dios, que son sí y amén en Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia. Dios les bendiga. Les envío un afectuoso saludo y que Dios sea con ustedes siempre. Dios les bendiga. Hola, me da mucho gusto tenerte con nosotros en nuestras transmisiones. Quiero leerte la escritura en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A través de la transmisión de esta tarde o de esta mañana o en la noche, no sé a qué horas tú oíste la transmisión de Vida Abundante, Dios está tocando la puerta de tu vida. Dios está continuamente hablando a la puerta de tu corazón y en este momento Él quiere entrar a tu vida. Yo quisiera hacer una oración contigo, que aceptes a Jesucristo a entrar en tu vida y tu vida jamás será la misma. Ora de esta manera: Señor Jesús, te necesito. Hoy abro la puerta de mi vida. Reconozco que soy pecador. Perdona mis pecados. Te ofrezco mi corazón y permite que desde hoy mi vida sea completamente transformada con tu poder. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Yo quisiera invitarte a continuar en tu vida cristiana. Hoy solamente es el punto de partida de una nueva aventura con Dios. Sigue adelante con Cristo, sigue leyendo las Escrituras, congrégate con nosotros y ánimo. El Señor está contigo. Bendiciones.